Aloha amigos y bienvenidos a un video reacción, review, opinión, vistazo, no sé cómo decir a esto, porque ya saben, aquí hacemos reviews de películas, de series, de videojuegos, de absolutamente todo, pero nunca hemos hecho de música. Y esta review o esta opinión la voy a hacer absolutamente como fan. Como fan literal, porque aquí tengo el disco Danny Version, evidentemente soy super fan de Danny. It's Danny Day. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Voy a dar mi opinión como fan literalmente. Yo la quise dar literalmente rápido. La verdad, esto se tardó muchísimo en llegar. Lo pedí en la tienda oficial de Republic Records allá en Estados Unidos. Y pues bueno, yo pensé que iba a ser muchísimo más fácil que llegar así de rápido. Pero fue todo lo contrario, fue todo lo contrario. Fue una odisea como tal. Como les digo, yo quería hacer la review rápidamente. Pero creo que, y me ha pasado, que con los álbumes tienes que darte tu tiempo para escucharlos. No puedes dar una review así en seco rápidamente una semana, incluso una semana después de que salga el álbum. Tan rápido, ¿sabes? Porque esa es una opinión en caliente, ¿sabes? Yo creo que la opinión ya en frío, ya una vez que no sé cuánto ha pasado desde que lo anunciaron. Estamos a septiembre ya. Han pasado 84 años. Pero ya estoy acostumbrado a absolutamente todas las canciones que vienen en este álbum, que vienen aquí la tracklist, todas estas, y vamos a ver de una por una opinión rápida de lo que pienso, de qué me pareció. Hay muchas personas que creen que, pues bueno, que hubo un downgrade, otras personas que creen que siguen manteniendo nivel, hay muchas personas que les súper encantó, que dicen que este es su álbum favorito. Yo voy a dar mi opinión al final y vamos a ir viendo de una por una en orden cronológico cómo se dio este álbum, ¿no? Creo que, o sea, nos levantó el hype por las nubes. Lo que fue Sick, que de entrada digo, y la voy a poner de una vez, es una de mis canciones favoritas. Ahí está. Es increíble cómo desde el inicio es un single, le dieron toda la exposición. Para mí, literalmente es, si no top 3, y sé que para muchos es su favorita. De hecho, antes de que saliera Keep Me Fed, para mí esta fue mi favorita. Aquí evidentemente lo que quiere transmitir la canción es, yo creo, de todo el álbum, divirtiéndose absolutamente con este video. Bueno, el video es cosa aparte, el video también está muy increíblemente bien. El coro de Sick y cada cierto tiempo gritar con ellas, ¿no? Sí, ese subidón de emociones creo que es lo mejor. Además la letra, la lírica que supieron escoger, y creo que eso denota mucho conocimiento de cómo trabajaron ellas su álbum. Ya venía extrañando yo una especie de cambiar de ritmo a uno súper suave, subidón de energía después de hablar lento. Y aquí al volverlo a traer eso me encantó. Así que en conclusión, Sick, que de hecho la segunda que aparece aquí en este álbum, es una de las mejores canciones para tocar, tanto como cantar en vivo para el público, y de lo que mejor define el rumbo que estaba tomando The Warning y la consolidación que significaría este álbum. Vamos a ver ahora lo que dicen ellas. Sick. That was the first single that we released in 2024 of this album. Sí, ese fue el primer single. Voy a poner aquí subtítulos para si las personas batallan un poquito con el inglés. Igualmente lo voy a ir comentando, pero tampoco vamos a comentar todo el video, porque evidentemente hicieron esto con cada una de las canciones y este es el formato que vamos a seguir, ¿no? It was our first time working with Anton DeLoss, which became our producer for the whole album. We were so tired, leave. And I'm honestly so glad we did it. ¿Cómo? O sea, ¿me están diciendo que Sick no iba a existir? Turned out so... And I feel like it really marked the direction that we were going to take this whole album in, a door, to really talk about what was happening to us. Es una buena forma de describirlo, ¿no? Sick abrió la puerta a lo que sería, y de hecho que mencionen que fue una de las primeras, si no es que la primera canción de que iban a escribir para el álbum, que la escribieron en el 2022, habla muy bien de cómo es un marcacaminos, ¿eh? Vámonos con el segundo sencillo, una canción más en español, pero este fue el segundo single, sin video oficial. Ya después salió el video oficial casi a la par de lo que iba a ser su álbum. A mí me gustó y creo que ¿Qué más quieres? Tiene unas letras despechadas. Nos pongamos en contexto con ¿Qué más quieres?, ¿no? Aquí desde el inicio, escuchan ese riff de fondo. Creo que, no sé si se mantiene durante toda la canción, pero este álbum
este álbum tiene una cosa que yo creo que resaltaría bastante. Y es que todas las canciones en su inicio son únicas. En su inicio son únicas. Y desde el inicio, excepto una, que ya veremos cuál es, te dice cómo va a ser el rumbo de esa canción. Digamos que yo creo que esto es algo que a lo mejor les pasó también a ustedes. Desde el inicio, las primeras semanas que me estaba poniendo al corriente, porque no lo escuché directamente el día que salió, estaba muy ocupado esa semana, y luego después lo escuché canción con canción, me tomó como que 2 semanas aprenderme los nombres de cada canción, y creo que les pasó, yo estoy seguro que les pasó también a ustedes. Hay algunas canciones, que ya diríamos ahorita cuáles son cuando reaccionemos a ellas, que son me sonaron muy parecidas, que dije, ¿cómo se llama esta canción? O sea, sin ver el nombre de la canción, nada más la estaba escuchando de fondo. Dije, ¿cómo se llama esta canción? O sea, esta canción es esta del álbum que tiene este sonidito, pero ¿cómo se llama? Porque hay como que 3 muy parecidas en un inicio. Ahora, ya con la cabeza fría, la sé diferenciar muy bien. Pero en un inicio te pasa eso, ¿eh? No te lo niegues. Además aprovecharon para sacar merchandising, mira. Bueno, a mí me encantó el video. Dinámica, ¿eh? Dinámica canción, creo que la podría definir. Una de las que en español es la más movida, yo creo. Este álbum no falla en la lírica en ninguna canción. O sea, sigue manteniendo el nivel que muestra de Warning y el significado de cada uno. Aquí la cosa se vuelve en control. Este drumeo, este éxtasis, ¿no? ¿Qué más quieres? O sea, es pegajosa también. Acá también está otro medio silencio, ¿no? Bajada de los tonos para nuevamente ir con el coro que me parece de manera espectacular para un single. Y aquí se acaba, ¿no? Es dime qué más quieres, pero para efectos de cinemática, pues bueno, pusieron este outro extra, ¿no? Vamos a ver qué dicen las guaguas sobre qué más quieres. ¿Qué más quieres is the Spanish record on this album. Yeah. Don't write that much in Spanish. It's really hard to write songs in Spanish, fun fact. And we're very picky with it. Like, Yeah, once very. we want to have a good... ¿Sí? ¿Creen que sea más difícil los que hablan los dos idiomas? ¿Creen que sea más difícil escribir canciones en español que en inglés? Incluso siendo tu idioma nativo. Uy, no sé, está complicado esa pregunta. Spanish is just a very complicated language. I'm gonna say Creo it, que and lo we just que have más so difícil many es words for everything. so Es many rimarlo, things, que and tenga it's really armonía en hard español. having at least one Spanish song on each album. And Es for cierto, this song, ¿Qué más Es quieres? cierto. Una canción en español por cada álbum, ¿eh? Martirio fue en error. Had Narcisista, songs claro. in English, but we Bueno, were son like 3, creo. listening to it, and we were like, No sé this si me sounds falta like una. attractive. Helped us write the lyrics. Fun fact, Yes. she's great. Shout out to Mom. She's on ¿Qué más quieres? Is basically based off on the TikTok phrase "Gaslight Gatekeep Girl Boss." It's about manipulating somebody. Y eso se denotó en el video, por eso yo decía cuando lo reaccionamos, de hecho tenemos una reacción a ese video, que no era necesario que fuéramos tan estrictos nosotros al verlo, de que no es una superproducción, pero va acorde con la parodia que intenta hacer en lo manipulativo, ¿no? Esta letra de ¿Qué más quieres? Así que, pues sí, en resumen, yo creo que es una buena canción como single en español, y va a tono con las canciones en español que ha sacado, que mantiene el mismo nivel. Tercer single, chicos, y oigan esto nada más. Este single en vivo, oigan este sonido, por favor, escuchen este pedazo con audífonos, es simplemente brutal. Doy gracias a Dios, a la vida, a todo lo divino, porque subieron esta presentación de Hell You Cannot Dream en el Pepsi Center de Ciudad de México, que de hecho creo que fue la primera vez que lo presentaron. Es como que un adelanto que hicieron ese día, sobre el nuevo álbum que venía, ¿no? Que es este de aquí, de hecho, Keep Me Fed. Entonces, yo sé que para muchos esta es la canción número 1. Es, yo creo que el mejor o la mejor manera de presentar un single. Su presentación en vivo, más las líricas, que de hecho decidí poner la presentación en vivo porque Hell You Cannot Dream no tiene video. Pero con esta presentación en vivo creo que nos damos por bien servidos. O sea, es una canción que creo que sí supera en la lírica a mi favorita, que es Automatic Son. Porque maneja muy bien y significa muy bien las emociones de lo que es, como dice su nombre en inglés, vivir un infierno que muchos llaman un sueño, ¿no? Que las emociones están completamente compenetradas en este video. Los coros.
más el bajo. Que yo sé, para los Ale fans, ahí está el bajo también escuchando. Poder increíble, ¿eh? Esta es la canción que tiene más poder en el álbum. Colliding every time. ¿Cómo se divierte Pau, la batería? Vale, vamos con el momentazo ese. Increíble. Ahí yo creo la gente que vio esto en vivo le explotó la cabeza. O sea, es impresionante, impresionante. Ese alto que logró ahí Dani. Y que yo creo que esta canción así debe de ser en vivo. How you call it dreams? Used to be Belly of the Beast. Oh my god. Belly of the Beast! Belly of the beast! In the belly of the beast! My dad would tell us like, you have no idea how much it hurts me to pick you up after every day and seeing like the life drained out of you. We went with him to the studio and we wrote that song. And Ahí we were están talking about las that push and pull of like how vibras de grateful and Muse thankful que we a were for muchos everything that we were les doing, dan también all the de Warming. opportunities, an amazing thing, but also how incredibly exhausting. Because touring is amazing. I live for it. It's fantastic. Undescribable. But when you're off of that stage and you're sharing a bus with 15 people, lunch and dinner for 2 months. Sí, creo que lo monótono, y de hecho esta canción se puede decir que fue producto de eso, como dice Pau, fuera del escenario es lo más cansado. Cuando estás ahí, sueltas todo, ¿no? Y eso es como el dream, la parte dream del hell, ¿no? El hell que está atrás y el hell que no ven, o sea, el infierno, que no ven la gente la mayoría de las veces, ¿no? El 90% de las veces que es la vida detrás que viven los artistas, que ellos pues nos dan un tremendo concierto, un momento increíble que puede durar a lo mucho 2 horas, y acaso dura un concierto que se alarga bastante porque a veces duran 1 hora o 3 horas. Ya si el artista tiene mucha energía, pero como dice, vivir fuera, lo que es trasladarse en un tour, que yo sé que para muchas personas, eso mismo lo dice la canción, es un sueño, pues cuando ya estás ahí, pues no es tan bonito, ¿no? La siguiente canción, chicos, el penúltimo single y mi favorita de todas, Automatic Sun. Es el video oficial que grabaron aquí en mi ciudad, en Monterrey, en su casa. Y yo pude haber estado ahí, pero ese día no podía. Automatic Sun. Oh, es que es increíble, ¿eh? Desde que yo creo que ese riff del inicio. Esta es una versión de estudio, evidentemente. Me imagino que en vivo se escuchó todavía más épico. Pero desde ese riff, yo no me enamoro a primera vista. Yo me enamoro a primer riff, como este riff de la guitarra de Automatic Sun. Es una conjunción perfecta con el bajo de Ale. Mira, ¡pum! ¡Pum! Brutal. Además, aquí, ojo con la mirada de Pau aquí, mirada retadora. De hecho, yo todo lo que tuve que decirle de Automatic Sun lo dije el día que salió este video, que reaccionamos también. Tenemos varias reacciones a The Warning aquí por si es la primera vez que ven uno de nuestros videos. O sea, es increíble el cambio, los tonos de voz que maneja aquí, provocativos, medio provocativos, en conjunción nuevamente con la lírica. Yo sé que digo mucho esto, pero es que esto pasa mucho en los singles que ellas supieron escoger específicamente para que llamara la atención este álbum desde el principio. La voz que maneja Dani aquí, la presencia del bajo de Ale y la conjunción perfecta de estos 3 instrumentos que tocan ellas. Otra vez, ¿no? El coro de... Hacía un calor tremendo en Monterrey ese día, Y aparte, es cierto, se me olvidó mencionarlo. Aparte, esta canción salió en conjunción con el eclipse solar que hubo. Entonces, aprovecharon muy bien ese tema de manera de marketing. Nuevamente, estamos escuchando aquí un pequeñito coro, ¿no? En conjunción de que eso lo puede hacer Ale o Pau para ayudar a Dani en los momentos que se requiere una potencia extra para hacer y que te da un coro como estos. Quiero decir, no, ya sé que muchos están esperando que Ale sea vocalista en una canción totalmente, pero aún así hay canciones en las que, aunque sea con un corito, Pau o Ale ayudan muchísimo a Dani. Y aquí Dani también... Es brutal como en Hell You Can Dream, ¿sabes? Por el tonito que maneja cuando está
haciendo los fuentes, haciendo las líricas, haciendo literalmente tocando la letra que no es el coro. Cualquier letra que no sea el coro aquí es como que de manera suavecita, ¿no? Tratando de ir a tono con la canción, con lo que dice la letra. Pero cuando llega el hecho del coro, de decir Automatic, es increíble. Aquí está él. Oh, aquí el público. Pum, aplaudiendo, claro. Pum, pum, pum. Pum, el bajo, ¿vieron? Al final también hay un regalo, que es un riff increíble. Ahí está, el riff. Varias veces para el que le gustó. Automatic Song. We wrote for the album. We just didn't have lyrics. We wrote the lyrics like different sets of lyrics like. Y apareció de pronto en el horizonte un eclipse, ¿no? Para hablar de ello. ¿Te imaginas? No, de hecho era muy temprano como para que se diera a conocer la noticia del eclipse, creo. Yes, we did the verses like 5 times. We moved them around. Verses. And I don't know why, but we were looking for a tagline. It's about missing somebody and the warmth that they give you, and like this gravitational pull that they have. They're just an automatic set. The drums for the song are my favorite of the whole album. This is such a fun song to play live. When I do when the fills flow like butter, Jesus Christ. We just look at each other and we're like, oh. Like you feel it. And Sí, exacto, porque los riffs mediante las transiciones que tiene que hacer junto con el bajo y luego la entrada de un siguiente movimiento que hace Pau con la batería, como dice, si sale perfectamente en un concierto en vivo, es like blow your mind. Varios días después. Bueno, hello, hola chicos de vuelta, estoy de regreso. Hubo, de verdad, este corte ustedes lo vieron como un segundo literal pasó, pero es un corte de más de un mes. Mira, hasta ya cambió el pelo, el peinado, ya soy una persona diferente. No, no es cierto. ¿Dónde cortamos este video para terminar de hablar del disco, ¿no? En total. Vale, venga, vamos para allá. Habíamos dicho que el riff del principio, ¿no? Que bastantes riffs. Me encanta como en este video al principio, o sea, no tenían absolutamente nada planeado para el video de Burnout más que el casting, ¿no? El casting que hicieron, que por cierto, creo que sí lo mencioné, ¿no? Sí lo mencioné que quería ir, pero no pude ese día. Juntaron a toda la gente y de ahí salió este video. Lo juntaron como si ellas estuvieran viendo las actuaciones de sus fans, ¿no? Y quedó un video que me gustó bastante, que de hecho tenemos una reacción literal completa aquí en el canal, en la burbujita. Mira, a mí me parece que Burnout es no diría que la canción perfecta para terminar con tus sencillos. Yo diría que obviamente, y casi lo fue, Automatic Sun iba a ser como que el cierre de los singles. Ya ves que The Warning tiene esta tendencia con sus álbumes, y lo ha hecho ya con varios de sus álbumes, que sacan como singles, como sencillos, sus canciones que yo creo en mente creativa ven que creen que van a ser las más populares, y eso está bien. Obviamente las canciones que escogieron para ser singles nacieron para ser singles y son realmente singles que venden por sí solos. Pero lo que te queda en el álbum es prácticamente lo que llamamos a veces el relleno del álbum, ¿no? Y eso no quiere decir que sea mala. De hecho, hay muchos artistas... No, iba a decir un nombre, pero no quiero meterme en fandoms que después me puedan aquí funar bastante feo. Pero sí, los singles están en otro nivel estratosférico que las canciones que nos quedan por ver, que no son malas. De hecho, vamos a seguir viendo Burnout, por favor, que me quedo aquí enrollándome muchísimo. Espectacular todos los outfits, cómo se la rifó la gente. Mira, las niñas también siendo un ejemplo de Warping para las nuevas generaciones. El coro de Burnout es impresionante, y eso que lo repiten muchísimas veces no cansa, no cansa. Lo que se siente muy repetitivo son los puentes, pero tampoco es algo que molesta muchísimo. Acorde con You're Just a Burnout. ¡Pum! Y de hecho yo creo que esta parte de The Warning lo aplica muchísimo, y lo vamos a ver también en las siguientes canciones, bastante bien. El tema de los coros. Pero, ¿qué dicen las guaguas sobre Burnout precisamente? Tengo aquí los subtítulos desactivados porque ya estoy un mes después, así que tengo que activarlos nuevamente. Let's go. Burnout. Okay. Okay. I feel like, and you feel like this person is just dragging you down all the... Sí, y perfectamente Burnout es la palabra perfecta para describir eso. Otro acierto que creo que este álbum
lo hace, precisamente me vino a la mente por lo que dijo Pau, es el significado de las canciones. Y eso de Warning no lo ha perdido, es su esencia en las líricas, siempre representar lo que la canción quiere transmitir, no solo con las letras, sino con los instrumentos. It's what you would say. Okay. The song's about what you would say to that person who just like Yeah. writes their name at the end of a project and be like, gets the whole thing. Yeah. Exactamente. Yeah, it was one of those songs that immediately after we wrote it, we all loved it. Like We we, all all loved the song. When you walk out of a immediately. room saying like that's a hit. It's like Shout a out. movie soundtrack type of thing. Age movie, yeah, like the intro. Exactamente, ¿eh? Sí, sí, puede ser perfectamente como estas típicas películas en Estados Unidos, típica entre comedia, drama, adolescente, que está el personaje principal paseando o corriendo por los pasillos de la escuela secundaria, preparatoria, universidad. Vale chicos, vamos con Satisfied. Nos quedan 6, que son las 6 que precisamente no salieron en modo single, así que son las, yo diría, menos conocidas, ¿no? Obviamente cuando pones a Satisfied al lado de monstruos como Automatic Zone y Hell You Cannot Dream de este mismo álbum, pues ves un poquito más la diferencia, ¿no? No quiere decir que sea mala, vamos a escucharla y aquí vamos a hacer el parteaguas realmente ese que les dije de por qué quedó perfectamente que hiciéramos este corte justamente, ¿no? En este momento cuando íbamos a empezar a hablar de las últimas 6 canciones. Y es que, o sea, tampoco tengo toda la letra de todas las canciones aquí. Ok. Aquí, esta parte final del coro también me encanta. I don't care, it's such an easy life. La rima es perfecta, ¿eh? Tell me, are you satisfied? También hay un momento que creo que tú sabes, yo sé, todo el mundo sabe, que es el clímax de esta canción. Es el momento cumbre. Sigue manteniendo cada canción un momentito que obviamente. Este pequeñito solo, ¿no? Aquí se calma un poquito la canción, entramos en un momento de pasar a lo siguiente, ¿no? A pesar de que a lo mejor 6 canciones no son muy mainstream, se nota bastante la evolución que han tenido. Este álbum es de alguien consolidado ya. Tell me, are you satisfied? Are you satisfied? Tell Okay, me, so are you this song satisfied? also a Zoom song, Zoom writing session. Ups, no hay, We no sé wrote por it qué with aquí no Holy hay, Wars. mira, They're amazing. They're red amazing. flag, ¿no? We met them to Zoom and we wrote this song. No sé por qué Kat aquí was no hay, co-writing with us. And clustering this en connected, español. and this person or this entity, I don't know, whatever you want it to be, it's just like it's not enough. Like you are always lacking in everything, no matter. Bueno, prácticamente eso sí, el mensaje de la canción otra vez nuevamente, como en Burnout, se entiende perfectamente. Persona insatisfecha, ¿no? Persona que nunca puedes complacer, alguien que siempre quiere más, que tú le das todo de ti y aún así, tell me, are you satisfied? ¿Ya estás satisfecho? ¿Sí? No, aún así no. Playing because of the video game, the Rock Band, and this is a song I feel like I would hear in the Rock Band. Like I would have played it when I was Like young. for me, that is And that's literally like, Como en Rock Band, sí, de hecho, en el solo de la guitarra, estaría perfecto, o sea, ojalá de verdad Fortnite, o ya ven que Fortnite ya aparece y también puedes jugar como un tipo Rock Band o un Guitar Hero, no sé, o un nuevo juego que te permita tocar las canciones que tú escuchas, pero que sea real, porque hay muchas aplicaciones ahí en la Play Store y en muchos lados, pero no funcionan realmente, que funcione real. Y a quien no le encantaría, ¿no? Tocar las canciones ahora de The Warning. I have to cross my arms with what I'm playing, and sometimes I hit myself because Cierto, I don't eh. calculate like how high my stick is going. It's very satisfying, when like we do the breaks correctly. Yeah, like all the also, steps. Me encanta como Pau es la que Alright, like siempre it's a literalmente movie, toma la yeah, batuta yeah. aquí y habla And it como just de los detalles más pushes técnicos, ¿no? that chorus to a Se ve que es una level. es una I love máster it. en esto. Hablando de nostalgia, precisamente, yo pensé que nostalgia pura como tal, yo pensé que esta canción era la nostalgia pura como tal para ellas, Esa canción se volvió súper rápidamente mi favorita de las 6 que son aparte de los singles. Por esto digo de la nostalgia, ¿no? Mira, aquí están unas niñas representándolas a ellas en su infancia. Oye, esta niña se parece bastante a Pau de niña.
valga la redundancia. Diría yo, ¿estén de acuerdo ustedes? Es la que más poder tiene, una canción que más poder tiene de todo el álbum, ¿eh? Esta parte, el típico parón que hace para luego subir. Esta también, ya ha habido conciertos evidentemente. Si alguien está aquí viendo este video y ya asistió a un concierto de ellas en donde toquen esta canción en vivo, por favor, díganme por favor qué hacen y saltan y saltan en esta parte. Sí, sí, sí. Por favor, esencia desde un principio, que es la batería, el bajo y la guitarra, que precisamente esos eran sus juguetes desde niños. Unos 58 segundos, creo que es la más cortita, el clip más cortito de todas las canciones. 6 Feet Deep is the focus track. The focus track. 6 Feet Deep was one of the last songs that we wrote on the album to push like those type of people off of their pedestal and kind of like ground them in reality for a second. It was such a fun song too. Yeah. Because at one point we were like writing lyrics and like, that's so mean. Bueno, en general, ¿no? Este es el álbum en el que han sido más mean, por así decirlo, más rudas y más porque dijeron su primera mala palabra con Apologize, que evidentemente es la primera canción en la que incluye una palabra en ASMR, y creo que la verdad es una canción que me fue gustando de menos a más, literalmente desde el inicio. Chequen. Empezando de manera diferente. Bueno, vemos la entrada del siguiente instrumento. Futuristic Horrors. Es que entre Futuristic Horrors, Automatic Sun, Psychosomatic Earth, o sea, las letras que tiene este álbum, la conjunción del silencio en para luego ¡pum! Despertar, así como lo describieron. Así siento esta canción, ¿eh? Este coro, después de que dice Apologize y se parece un poquito, bastante. Yo en un principio pensé que lo habían reciclado, pero no, es diferente. A un coro que hay en Sick. Si lo encuentro, pongo los dos y verán a lo que me refiero. Se parece bastante. Canción y Escapist como que van muy de la mano, ¿no? O sea, precisamente ahorita que es casi Halloween, soundtrack de algo relacionado a Halloween. Esto no tanto, pero la Escapist, sí. ¿Pueden creer que este outro yo al principio cuando lo escuché, en esos 6 días que me estaba adaptando de saber cuál es Escapism, cuál es Apologize, cuál es Consume, cuál es Satisfy, que de hecho esas 4 que mencioné son las que se me hacía difícil recordar por el nombre, pero pueden creer que yo decía, creo que esto estuvo un poquito de más, creo que se debió de acabar aquí en él. Y así. Yo decía, esto está de más, pero no, ahora lo valoro bastante. ¿Qué me cuentan las guaguas de Apologize? Apologize. We're so in sync. I know. It's because Sí, that's how it justo lo goes. que dijimos, ¿no? Bastante Apologize sincronizado. was probably the Y los first instrumentos también. song, like 2016. So I was 2016. O sea, de verdad, la gente tiene que conocer a veces todo el trabajo que hay para sacar algo así. And I have to say this because, I mean, I had to learn how to play Bueno, the whole claro, ¿no? Si tiene que haber un grito, evidentemente tenemos que llamar a Pau. song with a slide on my finger because that riff in the chorus has the slide. I've never played with a slide really. before. I did not Like, because it sounded I have fun. never done that before. Es que And para Dani este debe ser el disco con las canciones más difíciles para interpretar para ella en vivo, dentro de un escenario, porque no nada más está cantando, está tocando en vivo la guitarra. Y es por eso que a lo mejor en vivo yo siento que se puede escuchar un poquito diferente. Pero igual he visto reels, he visto cosas que publican ellas mismas y lo hacen de manera espectacular. Y bueno, Escapism. Vamos a escaparnos un poco con lo que es la canción que va acorde a estas fechas, bueno, al menos para mí. Y una que tampoco valoraba tanto en las primeras 6 semanas, pero que también me fue gustando de menos a más. Es que no hay canción, desde ahorita se los digo, no hay canción mala en este álbum, entre todas las palabras de lo que es una canción diferente.
pero aportándole tu esencia. No sé por qué siento que esta canción sería la favorita de Ale. Ya la escucharemos después de escuchar esto. Escuché este intro y dije, ¿sí estoy escuchando The Warning? Cambio. No, notamos evidentemente cómo por fin es algo diferente en cuanto a los riffs de la guitarra, que incluso en la que escuchamos anteriormente, que fue Apologize, Burnout y Satisfied, y creo que Consume también, tienen riffs bastante parecidos. Entonces yo creo que ese era el problema que me hacía confundirlas a veces. Y te digo, después de 6 días, escucharlas diariamente, sonaba una de esas canciones y yo decía, supongo que esta es Satisfied. Y volteaba y no era Satisfied. Y eso que soy 100% fan. Pero me pasaba. Más parecido a lo que es rock fuerte. Pero este inicio es brutal. Vuelve ese riff, ¿no? Ese riff que es más pues ya, hecho de The Warning. Bueno, haciendo coros impresionantes, ¿no? Y de hecho puedo escuchar que es Pau. Escucho esto, escucho Escapism y me vuelve a la primera imagen que se me vino a la mente también cuando lo escuchaba es como la de su primer EP, ¿sabes? Mira, aquí en vez de repetir el mismo coro de antes, le agrega en forma de coro, como si fuera un coro más lírica. No, bueno, aquí se le va la olla. Esto es de romper guitarra, ¿eh? Esto es de voltear a ver a los fans y que estén así y volver por un momento como si fuera un escape pequeño y volver otra vez. Retomamos el coro anterior. Brutal, vamos a escuchar, quiero escuchar qué dicen de eso. Escapism. I love that we've said this about a couple of songs, but I feel like it's the first song we wrote for this album. This was her second Bueno, ever no se sabe, ¿no? COVID baby. Like, Yeah. literally, I wrote her it with second Boone, songwriter. and he was amazing to work with. We were still getting Mira, qué used to curioso, esta canción nació en Prime COVID, o sea, en el momento Prime del COVID, en donde todos estábamos queriéndonos escapar, ¿no? Escapar de esa realidad distinta, que es una realidad distinta que vivimos y que literalmente tuvimos mucha mala suerte. Nuestra generación tuvo muchísima mala suerte de vivir algo que se vive quizás cada 500 años. Entonces, creo que salió una muy buena inspiración de ahí, ¿no? Tiene todo el sentido del writing mundo. with other people. And since it was through Zoom, Boone was like doing the track and we were top lining. Yeah. And I had never heard the term top line before. Trying to escape your reality and just being in your head the whole time, like daydreaming the whole time. I call Por it eso the decía Halloween que la song. imagen tiene Because it mucha has a relación. Halloween Podría ser buzz. perfectamente un soundtrack de una But película de the Halloween. song changed a lot. And of on the those vocals, two it's things. like very low. I feel like super. I feel like it's our lowest chorus. Studio where we recorded vocals, guitars, and basses in. I don't know how to explain this. Local. And there's just a studio in there, but you have stores and restaurants right next to you. Bigger. Lobby, In, like, let's the say. lobby. But the doors are made of glass. So everyone can hear things outside. So we were just... We closed the curtains. Yeah. So we did. Yeah. Es sincronización perfecta. Playing that live, I feel like it's either gonna be like the most impactful thing that we've ever played. The most like Hey. underwhelming. Yeah. Bueno, es que todas las canciones en vivo tienen que ser una locura, de este álbum. Ligando mi comentario anterior con el que cerramos Escapism, cuidado con esto, porque nosotros también tenemos la oportunidad de que si escuchamos eso en vivo, podemos ser tiburones. A ver, esta canción no me confundí. O sea, con esta canción sí no me confundí. Tiene presencia desde el inicio. Pero en las líricas, en lo que se quieren referir, ¿no? En el Tumbly, que también es otra edición, ¿no? del susurro, es muy buena. Por cierto, esos coros son de Ale, para los que quieren participación de Ale. Como el Money. Me recuerda mucho eso. Para lo que quiere transmitir la canción, creo que es la canción que quizás no transmite tanto lo que puede ser un título como Sharks, ¿no? En una canción de rock. Ahí está. Justamente eso, esta frase, esta liga de frase, que de hecho lo dice 2 veces nada más creo en la canción. Sharks come circling, don't say anything, waiting for the tip to bite you.
La forma en que lo dice. Sharks. Yo siento que Sharks les gustó bastante a ellas. Vamos a ver qué dicen. Es una canción divertida de grabar, seguramente. Sounds like sharks. That's So, why okay. it's named like. Sharks came to be because it's also one of those songs. Sharks is about being judged all the time and being damned if you do or damned if you don't. So it's like you can't bleed, but they're biting you. They're sharks, so you are gonna bleed. But it's like you can't ask this of me if you're. Ok, interesante el significado, ¿no? Bueno, en realidad estar dentro de la sociedad, vivir, literalmente vivir, se siente como estar siempre atacado por sharks, porque no importa lo que digas, siempre te van a morder, ¿no? Te ven sangrar. Eso les gusta a los tiburones, ¿no? Es una buena interpretación, ¿eh? No lo había visto así y justamente estamos aprendiendo eso con este video. Really? It's one of my favorite songs. It's one of my favorite songs. It's Like I so can't good. wait It's to so play heavy. festivals, like heavy rock metal festivals, Yeah. and play that. Y de hecho eso ya pasó, ¿eh? Increíble ver cómo eso estaba en su mente aquí y eso ya pasó. Bueno chicos, llegamos al clímax, a la última canción que no dejé al final de adrede, la verdad. Yo dije que iba a reaccionarlas tal cual las subieron. Consume es la última que subieron en el lyric video. Es la infravalorada, la infravalorada de este álbum. Esta la tengo más en mente porque la escucho cada día prácticamente. Esta canción es la que con la que estrenaron el... Dijiste la 11. Explicit, la manera de decir la lírica en esta canción. Esta como que ambición, ¿no? De decirla rápido. Pum, 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 pum. Aquí se sincroniza lo que está diciendo Dani con precisamente el riff del bajo y la defensa, la batería para estar acorde, ¿no? Y que, de hecho, eso no lo hemos hablado. Bueno, lo voy a dejar para el final porque creo que es una buena forma de cerrar. Se me vino algo a la mente del álbum en general. Greedy Little Fucker, esto me cuesta, aunque me sé la letra, me cuesta cantar esta parte, me cuesta decirlo de la forma en la que lo dice Dani, es complicado, consumiendo, ¿no? Make me be perfect for you. Hazme sentir, bueno, no sentir, pero hazme perfecto para ti. Que se diferencian en el Keep me fair. Tenía que hacerlo, perdón. Brutal, brutal. O sea, es una canción que literalmente te hace sentir el sentimiento principal que quiere transmitir y que precisamente, bueno, lo he dicho con muchas canciones, pero es agarrarle el cariño de menos a más. Vamos a ver qué dicen ellos. Keep Me Fed. Bueno, The Keep Me title Fed. comes from the song Ahí Consume. está. Find the lyric. Oh my god, actually we curse on this song. Was so disappointed. ¿Hacía diferencia o no poner eso? Yo creo que la verdad no. No es como que no tener el explicit dentro de un álbum. De hecho, yo creo que ahora la mayoría de los que son, digamos, que tienen muchísimo éxito, que están en los primeros lugares, todos son explícitos. Ahí estamos viendo inclusive el de Sabrina Carpenter, estamos viendo el de Billie Eilish, es más explícito que nada. Queda perfecto, ¿no? Queda bien, yo creo que queda bien con la frase del Greedy Little Fucker. Como tal, ¿no? Like my father was disappointing as well, but like Then he embraced it. yeah, like Exactly. But my Exacto. mom every day she's trying to change the lyric. Like, why don't you say greedy little sucker or like trucker about participating in a cycle of overconsumption and complaining about the system and It has also like the weirdest solo I've ever Yes. played, but I love it. Consume is a song that makes me dance, but makes me question. When we play it live, I have a feeling it's such a jumpable song. I hope that people will jump to it. Un poco ¿Ser el sí, héroe de la noche? un poco. Vamos a hacerlo, Déjale la vamos a cuenta a tu hacerlo. Espero que lo bonificación de hagamos en 8.000 este pesos en tour. restaurantes. Pronto vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Bueno, luego de ver todo ese review, que literalmente todo lo que dije es ese review, o sea, pues bueno, no valga la redundancia, ¿no? Todo lo que dije es la opinión, ¿no? La opinión que tengo de cada una de las canciones. En su conjunto, creo que Keep Me Fed es, si no el mejor, viendo todo de forma muy general, de forma como una banda ya consumada de 10 años que han aprendido de absolutamente todo lo que han pasado a lo largo de su carrera y que aún están súper increíblemente jóvenes, tienen como que aplican esa dualidad
esa dualidad que hace que este álbum se sienta infinitamente contemporáneo, de acuerdo a la época, pero esas 6 canciones que no son mainstream son esa dualidad perfecta que le faltó a las primeras 6 que sí son singles. ¿Qué es lo que le faltó? Precisamente algo que describiera perfectamente y que le diera una personalidad a este álbum. No hay álbum malo. Yo creo que The Warning desde su inicio, desde que eran unas niñas, desde ese EP de Escape the Mind, han tenido la racha, siguen manteniendo la racha de que no han hecho ningún tropiezo, no han hecho ninguna canción mala. Lo único que les falta es popularidad, que eso yo sé que lo van a conseguir. Ya vieron a Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter era desconocida hace 2 años y ya tiene 10 años de carrera y más también. Entonces, yo siento que eso es lo que va a pasar con The Warning también. De un momento a otro se lo ganaron. Toda la carrera recorrida les va a dar ese reconocimiento. Entonces, Keep Me Fed, para mí, yo creo que es su mejor álbum, lo voy a decir, su mejor álbum en términos generales, objetivos, de profesionalismo y de una banda consolidada que perfectamente define a la perfección lo que es Keep Me Fed. Y precisamente Six Feet Deep, Apologize, Escapism, Satisfied, Burnout, Sharks y Consume son esa gasolina que alimenta este álbum. Precisamente a lo mejor tienen esa espinita de que hay como 5 o 6 canciones con el riff parecido que se parecen un poco. No significan que sean malas canciones. Ya como lo dije, siguen manteniendo la racha. Y como tiene que haber en un álbum, pues bueno, al menos un hit, una canción tiene que ser absolutamente mainstream. Mainstream total. Y eso lo lograron no con una, no con 2, con 3 canciones y una manteniendo su esencia, manteniendo sus raíces, siendo orgullosas todavía de escribir, y me alegro bastante de verdad, en español, porque es Automatic Son, Hell You Can Dream y ¿Qué más quieres?, la cual está nominada a un Latin Grammy, que espero que lo levanten ese 14 de noviembre, si no me equivoco, así que vamos a verlos. Y después de eso, como es mi primera review de un disco como tal, aquí hacemos en este canal reviews incontables de series, de películas y de incluso videojuegos. Tenemos esta grafiquita que usamos aquí. Entonces, evidentemente, de 0 a 5 estrellas a Keep Me Fed, yo por eso le doy 4 estrellas como calificación personal. Y es definitivamente Got Tired, esperando el día para escucharlo en vivo.